Hola, aquí estamos 10 de abril, estamos en la zona de Corire. Estamos terminando las cosechas, ya prácticamente ya no nos queda mucho por cosechar. Entonces un poco lo que les quiero comentar es qué trabajos se van haciendo después de la cosecha para que vayan preparando el campo para tener una buena floración dentro de 2 meses, ¿no? Nosotros, como les digo, ahorita marzo, abril es la época de cosecha acá en la zona. Y la floración nuestra tenemos que buscar que sea mayo, junio, para que sea una palta de febrero, marzo. La intención es adelantar un poco la cosecha esta vez, ¿no? Un poco más. Los precios, los mejores precios acá en la zona los pagan en febrero, marzo, ¿no? Un poco lo que les quería comentar ahora es un poco lo que tienen que preparar, cosas que tienen que preparar en el campo. Y también ir ordenando un poco el tema de sus abejas. Yo creo que estas son unas aliadas importantes que tenemos en cuanto a polinización. Más que tener polinizadores acá en la zona, yo prefiero tener más abejas. ¿Por qué? Porque acá es una zona que tiene mucha luminosidad durante todo el año, ¿no? En otras zonas que hay poca luz, sí es recomendable tener polinizadores, pero acá la flor llega a abrir y cerrar, la haz llega a abrir y cerrar en el mismo día. En otras zonas que hay menos luminosidad, la haz, que es de tipo A, abre en la mañana, en la tarde está cerrada, en la mañana del día siguiente está cerrada y abre como masculino al día siguiente, en la tarde del segundo día. Por eso es que se necesita otros polinizadores, ¿no? Una Sutano, una Fuerte, una Bacon. Esas son tipo B, que son al revés, ¿no? Esas son tipo B que abren en la tarde como femenino, en la tarde del primer día abren como femenino y en la mañana del día siguiente abren como masculino. Entonces ahí hay ese traslape, esa polinización que se necesita para la palta, ¿no? Pero acá en esta zona amanece generalmente a las 5 de la mañana, ya está 5 y cuarto ya está soleado o amaneciendo, pero a las 6 de la mañana ya está el sol muy alto y hay muy buena luminosidad. Y está anocheciendo más o menos 6 y media. Y en otra época, en la época de la floración, incluso 6:45 todavía hay luz. Entonces llega a abrir y cerrar en el mismo día la haz como hembra y macho, ¿no? Es una curiosidad de estas zonas que hay mucha luminosidad, ¿no? Entonces lo que más necesita es tener muchas abejas, ¿no? Lo que yo recomiendo es tener 10 a 12 colmenas por hectárea. En la zona es muy caro alquilarlas, por eso es que uno tiene que criarlas y bueno, en esta época es la época que tenemos que tenerlas con mucho cuidado porque no hay mucha floración, entonces hay que hacerles un mantenimiento. Ahora les voy a explicar un poco las partes de una colmena porque toda persona, todo agricultor que se dedica a esto, a la palta, tiene que tener abejas para polinizar. Ahí en Chile y en algunas zonas de Chincha están usando moscas. Yo este año voy a hacer unas pruebas con moscas para ver si también mejoran la polinización. También les voy a ir contando un poco ese tema. Y en otras zonas usan moscardones, pero ya es un poco más caro también traerlos, ¿no? Entonces, bueno, las abejas, aparte de lo que producen, de lo que ayudan a la polinización, te dejan la miel, ¿no? La miel, el polen. Un poco les voy a contar eso como para que tengan una idea de la ventaja que tiene también criar abejas, ¿no? Otro tema en esta época, tienen que hacer medición de Brix en raíces, eso es importante. Es un dato muy importante que vean cómo ha terminado la raíz después de su campaña, ¿no? Hacer un análisis foliar de macros y micros. Y yo en esta época, cuando termino la cosecha, aprovecho de meterle fosfito de potasio, foliar y por el suelo un poco de ácido bórico, tal vez con un poco de nitrato de potasio, para ir un poco recuperando hasta que lleguen los análisis de hojas para ver qué se necesita. También le echo un poco de boro como molibdeno foliar, si es que
le echo un poco de boro y molibdeno foliar también, ¿no? Eso es básicamente lo que hago en esta época. Estamos, como les digo, abril, ha terminado, acá me queda algo de cosecha, por ahí algo de calibres chicos que lo voy a hacer en estos días, pero ya básicamente ahorita es empezar a pensar en la próxima campaña, ¿no? Les enseño un poco las partes de la colmena para que tengan una idea. Al comienzo tienen que comprar un núcleo, que es una caja chiquita. Después ya, cuando pasa de ese núcleo, ya compran primero esta caja, el primer piso. Acá es donde está la reina. Y de ahí ya compran los 3 pisos, ¿no? O sea, los 2 pisos, generalmente yo le pongo 3 porque acá hay una muy buena producción de miel. Esto que ven ahí adelante es una trampa de polen. A ver, acá va cayendo el polen. Y esto se va cosechando también, ¿no? También produce la abeja también produce polen. Y como les digo, son 3 pisos. El primer piso, para que un poco tengan idea de las partes de la colmena, acá le ponemos estas bases porque hay hormigas, entonces tenemos que estar ahí cuidando las abejas que las ataquen las hormigas. Después uno lo pone, el primer piso, es donde está la reina, donde pone sus huevos, todo. Y el segundo piso es donde está la miel y todo. Les voy a enseñar un poco. Pues son todas muy dóciles. Ahí vienen un poquito a ver qué es lo que está pasando. Las pequeñas que recién están yendo. Esto de acá se llaman bastidores. Todavía están ahí trabajando. Entonces básicamente es eso es lo que les quería contar. Si tienen alguna otra duda, cualquier cosa, consultan, denle like y suscríbanse. Saludos.